Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del triunfo de los nerds y la guerra de los navegadores. En muchas ocasiones hemos escuchado lo que es la historia de la computadora, ya sea en el colegio, en la universidad, en distintas partes. Gracias a que existen distintas fuentes de información, énfasis el día de hoy acerca de los grandes exponentes de la tecnología. Prácticamente sabemos quiénes fueron, como por ejemplo Bill Gates y Steve Jobs. Todo surgió por un grupo de amigos que querían sorprender a sus demás amistades. Querían innovar y hacer realmente algo bueno dentro del mundo. Querían ser exitosos. Entonces, se juntaron un pequeño grupo de programadores para poder realizar esta acción. Como muy bien sabemos, anteriormente existían las máquinas llamadas mainframe, que en algún momento nos han comentado que eran computadoras realmente grandes y eran muy complejas. Solo las utilizaban científicos y organizaciones muy grandes. Claro, los que tenían solamente los recursos. Gracias a la entrevista de fue que hoy contenemos esta información realmente muy interesante. Prácticamente la primera computadora llamada mainframe, fue creada hace aproximadamente 20 años por Allen y Bill Gates. Bill Gates era el fundador de una empresa llamada Microsoft. Realmente era la tercera más grande del mundo en ese entonces. Computadoras muy complejas. Estas computadoras solo se utilizaban y recibían instrucciones a través de interruptores y cintas perforadas, llamadas lenguaje máquina. Estas daban y ordenaban datos por medio de códigos binarios. Ahora bien, existió una nueva computadora creada por Steve Jobs. Magnet fueron los principales personajes en aportar algo nuevamente moderno dentro del mundo, como lo fue Apple. Y realmente estas que fueron lanzadas al mercado en el año de 1900. Dentro de esta comercialización de computadoras existía una empresa llamada IBM, la cual era el monstruo de Estados Unidos en ese tiempo. Era realmente una empresa muy grande que se dedicaba a la comercialización de computadoras. Esta empresa creaba computadoras mainframe, de las que hablábamos anteriormente. Pero cuando se dieron cuenta que Apple entró al mercado, ellos se vinieron cuesta abajo, porque ya no vendían regularmente o tanto como realmente vendían las computadoras mainframe antes de que existiera Apple, ya que Apple era una computadora nueva, moderna. Esta empresa creaba computadoras mainframe, de las que hablábamos anteriormente. Pero cuando se dieron cuenta que Apple entró al mercado, ellos se vinieron cuesta abajo, porque ya no vendían regularmente o tanto como realmente vendían las computadoras mainframe antes de que existiera Apple, ya que Apple era una computadora nueva, moderna, había entrado al mercado a innovar y ya no la podían utilizar solo organizaciones de científicos, sino que también la podían utilizar todo tipo de usuarios que prácticamente tuvieran los recursos necesarios como para poder comprar una de ellas. A inicios del año 1970, IBM se dio cuenta que estaba haciendo Apple II, que fue la segunda computadora Apple, o más bien la primera que salió en la venta, fue Apple II. Bien, entonces se estaban dando cuenta de que su producto ya no se vendían tanto como antes. Prácticamente las mainframe serían reemplazadas. Entonces querían tener un poco de ganancias de estas. Para ese entonces a Steve Jobs era el que mejor le iba con las ventas de las computadoras.
¿Por qué? Porque prácticamente era una nueva versión de computadoras. Era muy innovadora, era un producto muy innovador porque realizaba gráficos y la información que muchísimo más completa. Así fue entonces como IBM día con día se vino abajo, porque la empresa de Apple lo fue sustituyendo. Ahora bien, el director de IBM buscó al IBM a quien buscaron para que hiciera algo y IBM no desapareciera. Para esto, entonces, el IBM hizo una arquitectura abierta que consiste en recopilar cada uno de los componentes de la computadora y así poderlos ensamblar. Así fue entonces como se crearon las otras distintas computadoras. Prácticamente algo muy distinto a lo que IBM conocía en ese entonces. Y así entonces poder empezar a utilizar lo que eran las computadoras que ahora conocemos con las interfaces de Windows. A todo esto entonces IBM lanzó una computadora contraatacando a Apple en el año de 1981, que era muchísimo más fácil de utilizarla con una nueva interfaz gráfica, la Wii. Ahora entonces la podían utilizar distintos usuarios, ya no simplemente organizaciones y mucho menos solo personas científicas a las que realmente les sirviera. Gracias a esto entonces la tecnología día con día fue avanzando mucho más. En 1995 surgió lo que era el sistema operativo de Windows 95. Para esto, antes de que existiera el Windows 95, existían lo que eran los sistemas operativos de Unix, CP/M y MS-2. Por supuesto, para que la computadora funcione, debe existir un sistema operativo y un lenguaje máquina. La guerra de los navegadores, que es un paso más y un salto nuevo a la tecnología, pues que era una empresa de copiadores tuvo miedo de quebrar, ya que ahora entonces la tecnología iba incorporando en distintas empresas. La primera persona que se emocionó y que también quiso crear algo nuevo en el mundo fue esta persona, fue un chico llamado Marc Andreessen, quien fue el que tuvo la idea de poder crear algo también innovador. A esto se le sumó otra persona que era docente de una universidad, pero que también buscaba algo grande y algo nuevo para poder crear. Esta persona fue James Clark, quien junto con Andrew Lee formaron algo nuevo, prácticamente un nuevo navegador de internet, ya que existía uno que era de Microsoft, que era de Bill Gates, llamado Microsoft Network, la cual entonces crearon Netscape. Microsoft vio que era una amenaza para Microsoft Network, que era un navegador en la red que pagaban por poder buscar información dentro de ella, pero que también solo lo utilizaban personas que tenían las posibilidades de pagar para poder obtener este servicio. Pero cuando salió Netscape, Microsoft vio una amenaza en ellos, la cual entonces se movilizó rápidamente para poder buscar la manera y poder así crear algo mucho más. Incluso les hizo una oferta a Netscape para que ellos pudieran darle la información de lo que ellos habían hecho, pero Netscape se negó. Tomando en cuenta que Netscape fue todo un éxito, entonces Microsoft quería robar las ideas. Iba lanzando versiones continuas y versiones nuevas a cada una de ellas. Fue entonces que Microsoft le declaró la guerra a Netscape, haciendo así hasta lo imposible para poder crear algo mucho más, aún así quebrantando las leyes.
Los dos negociaron y nunca llegaron a un acuerdo, pero aún así Microsoft seguía luchando en contra de Netscape. Bill Gates, que era el cofundador de Microsoft, siguió creando pese a las leyes que existían en ese lugar, hasta que creó Internet Explorer. Tracy detestaba a Bill Gates por el simple hecho que era el mayoritario en esa época. A pesar de que Microsoft ya les había declarado la guerra, ellos seguían y seguían, pero llegó el momento en el que Netscape fue cuesta abajo, gracias a que entonces Bill Gates con Microsoft iba día con día y con Internet Explorer iban avanzando día con día en esta nueva guerra de navegadores, hasta que Bill Gates nuevamente fue exitoso. Netscape contrató a un abogado para poder así demandar a la empresa de Microsoft. Luego ellos no pudieron hacer nada, pero el gobierno sí. Y el gobierno quería ver separado a Microsoft, dividido en dos. Por lo tanto, el gobierno se tomó la molestia de demandar a Microsoft, de demandar a Bill Gates. Y lo logró. Le realizaron distintas preguntas y al fin de cuentas resultó en una sentencia. Así fue entonces como la guerra de los navegadores y la historia del triunfo de los nerds concluye de esta manera. Espero que les haya gustado el